hay quienes Exacto. se sienten muy bien y hasta muy felices viéndolo en la televisión, aunque sea una repetición, no hay para ellos Exacto. diferencia. La gente le está poniendo el mismo valor. Sí. Pero ¿es un sentimiento o es Sí. unirte al sacrificio de Cristo? Es en donde yo me pierdo, porque me toca dar una clase de la misa y me lo van a preguntar. Entonces, Pues ¿podemos decir que se quede en la conciencia de cada persona? sí, yo creo que sí, Sobre todo tenés que poner de base que estamos en pandemia. O sea, Claro, ese es el motivo. Pero ve, hay gente que va a la calle, va a los centros comerciales, va a los restaurantes, pero a misa no, porque ahí me puedo contagiar. Tampoco, pues. No, pero estábamos hablando, Hilda, de la misa en repetición, cuando hay misas en vivo muchísimas horas, a las 6, a las 7, a las 11, a las 5 de la tarde. Tienes razón. A eso me refiero yo, que tengo una hermana del Opus Dei que me dice que un sacerdote le dijo que era válida su misa en repetición. Porque quieren que oigan solo las del Opus Dei. No, pero el mismo sacerdote está permitiendo que se grabe, o sea que es para que se difunda. Sí, pues la verdad es que sí. Es como... Porque si no... Perdón. No, es que si no, en dado caso, no habría tal grabación, porque, bueno, yo ya di la misa en vivo, los que la vieron, bueno, y así casi toda la mayoría de los sacerdotes podría orar de esa forma. El Vaticano, pongamos que el Vaticano diga, solo en vivo se puede transmitir. Yo lo pregunté al padre Juan Solana y no me lo contestó la secretaria. Ahora, fíjense la confusión. No te puedes confesar por teléfono. No puedes. Es un sacramento, pero entonces la misa sí la puedes vivir, repetición. Entonces hay mucha confusión en eso. Sí, pero yo creo que para que no haya confusión, yo creo que la respuesta es un poquito directa. Es decir, estamos en pandemia. O sea, ese es el contexto. Y cada diócesis pone distintos lineamientos de acuerdo a la problemática que puede existir del semáforo rojo, amarillo, verde, lo que sea. Entonces, ese es el criterio. Y mientras estemos en pandemia, otra vez, como ese es el punto, ¿verdad? Mientras estemos en pandemia, lo importante es pues tener una relación, una intimidad, un momento de oración. Yo creo que como que las prioridades van saliendo en relación a la pandemia, así pienso yo, porque lo que yo oigo pues sí es variado. Ayer, por ejemplo, en ceniza, algunos lo querían presencial, otros se les dieron unas bolsitas, otros fueron otras personas emisarias, y entonces, hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que gente que incluso no va, porque eso ya lo sabemos, pues que el miércoles de ceniza, yo no sé, pero es una cosa que la gente siente que ahí está todo su catolicismo. Entonces, la gente porque a mí el sacerdote me puso a que viniera aquí a la colonia, y yo me puse en la garita y entré al supermercado y a los lugares donde había gente. Yo preguntaba si hay alguien católico que quiera recibir las cenizas. Y miren ustedes, era como que yo llevaba la comunión. La gente se inclinaba, se ponía de rodillas, lloraba. Y entonces yo me quedé impactada de ver esas reacciones. Y yo, gracias a Dios que se acordaron de nosotros. Yo decía, pero es solo un sacramental. Pero a la larga te vas a dar cuenta que el problema ni es la pandemia. Ha sido una catequesis tan pésima que no podemos quitarle al pueblo lo que tienen, lo único que tienen. Si esto es lo que les daba a ellos ese sentido de catolicismo, fíjate, yo pasé por una construcción y les dije, estaban hasta arriba, y les dije, si hay alguien católico que quiera la ceniza, y bajaron corriendo 5 muchachos. Y otros se quedaron burlando, hipócritas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces yo les dije, bueno, le dije yo, pues esta es la realidad. Todos somos de alguna manera, hipócritas, no coherentes.
pero este es un momento de arrepentimiento y de cambio. Aproveché ahí a dar una pequeña catequesis de 1 minuto, pero ¿qué les dijera yo? Es impresionante la situación que tiene nuestra iglesia cuando uno la mira de verdad, con una realidad. Yo hoy le decía al padre era como que yo llevaba al Santísimo. La gente lloró. ¿Te acuerdas de ayer, ayer el padre Juan Solana, que hablaba de las diferentes maneras de tener fe? Sí. Ahí está la respuesta. Pero fíjate que yo llegué a la conclusión ayer, yo dije, en la misericordia de Dios, esto es aceptado por Él definitivamente. Claro. Yo creo que sí, porque depende del corazón, ¿verdad? De las personas. Fíjate que como yo llevaba el botecito así y los muchachos, así quitándose su gorro, inclinándose de rodillas y bendiciéndome, así como Dios la bendiga, gracias. Digo yo, esto el Señor no puede ser que no lo vea. Si nosotros estamos mal, ellos no están mal. Es la gente sencilla que se acerca al Señor, y si esta es una manera de acercarse, pues qué bueno, porque ya no podemos exigir tanto cuando nosotros mismos somos los responsables de una catequesis que no ha avanzado, pues. Entonces ahorita solo acogernos a la misericordia de Dios y darle gracias a Dios que la gente vea la misa, aunque sea como lo que sea, pero que estén ahí en esa presencia, sí, que escuchen la palabra, que sientan en su corazón y que los muevan al cambio. Pues ya después habrán algunos movimientos que dirán, yo necesito formarme porque de veras me doy cuenta que no sé nada. Eso ya va surgiendo, Pero gracias, Betsaida, pero sí, gracias. Me va a tocar dar el tema a las señoras del movimiento en el círculo de estudios. Y seguramente me van a preguntar, ese dato que te digo, yo ya tuve una discusión con mi hermana, no se la acepté, y le dije, bueno, eso es lo que tú crees, pues allá tú, yo lo pienso de otra manera, y me van a preguntar también sobre la comunión, pero eso ya no me preocupa tanto, la comunión espiritual, porque sí es el poder de Dios y su misericordia es tan grande que es preciosa la comunión espiritual. Bueno, ya te dejo. Bueno. Y te digo que leí el capítulo 1 y qué difícil es este tema. Ok. Ay, sí, es difícil. Oigan, pero yo creo que lo difícil es por la forma tan doctrinal como se transmite. Así y yo considero que cuando lo platicamos de esta manera aquí, como una forma más estilo Plaza Sésamo, digamos, yo creo que después cuando leemos el texto o si ya lo hemos leído antes, pues entonces nosotros podemos ya sea como completar la idea o aclarar la idea o profundizar la idea. Ese es el sentido, no que yo me ponga a leer aquí párrafo por párrafo con ustedes, sino que ustedes vayan adelantando y justo lo que dice Susi, lo difícil, ok, yo quisiera que eso difícil ustedes no se esfuercen en entrar en eso, sino que solo lo subrayen. Y entonces a la hora de la clase, aunque pongan solo un asterisco, digan, mira, este párrafo yo no lo capto bien, o yo lo capto de esta manera, o tal cosa yo pienso tal. Entonces yo creo que así podemos avanzar juntos con el texto. Esa es la idea de que ustedes lo lean antes, que tengan observaciones para ser más explícito. No sé si lograron hacer eso algo. Yo lo hice, pero te voy a decir una cosa. Leía 2 y 3 veces el mismo párrafo y decía, no puede ser que no entienda. ¿Y qué párrafo era, Susi? No, pues estuve leyendo, ya había leído, era la tercera vez que leía yo el tema. Pero la gran diferencia que hacen entre una teología y otra, lo entiendo, ¿sí? ¿Sí? Porque fue avanzando el estudio de la teología. Por eso dice que los métodos siempre tenemos que estar abiertos a nuevos métodos y no cerrarnos a lo que ya pasó. Sí, o sea que la teología no es una ciencia acabada hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan que en la primera sesión yo les decía, todos deberíamos de ser teólogos, ¿verdad? Porque necesitamos esa interpretación para nuestras generaciones. Claro
teniendo como base la doctrina, ¿verdad? Porque tampoco podemos ir a exponer nuestras ideas, porque no se trata de eso. No se trata de un protagonismo, de filosofar o de presentarse con ideas nuevas, porque la novedad ya está en el Evangelio. Pero lo importante es entender esa novedad. Entender esa novedad, porque si yo entiendo esa novedad del Evangelio, de la persona de Jesús, yo puedo ir, esa novedad, yo la puedo dosificar a distintos estratos, adultos, ancianos, a jóvenes, la misma verdad, no es diferente, pero yo lo voy a utilizar de acuerdo, en teología eso se llama inculturación, o sea, yo voy a utilizar el lenguaje que las personas me lo puedan entender. Entonces el texto yo ya lo he leído y sí veo pues que a veces, ¿qué pasaba antes con las homilías? Cuando los sacerdotes eran muy teológicos en sus homilías, para ellos eran muy fáciles las palabras que ellos estaban diciendo, pero el pueblo no las entendía esas palabras. Por ejemplo, fíjense, tuve un caso precioso en la universidad que mire que me maté de la risa con una señorita. Estoy dando un curso, el curso mis estudiantes tienen entre 19 y 21 años. Bueno, pues estábamos viendo el escenario de Jesús y entonces el área Galilea, que era una área pagana, y entonces que era una área marginal, porque ahí estaban los gentiles, y entonces era marginal. Y me dice una señorita, me dice, licenciada, y mire, ¿y por qué si ellos eran tan gentiles, por qué eran marginados? Miren que yo me cosas. miren la palabra, he entendido gentiles como alguien sí, amables, cortés. Y me dice, vaya. Me dice licenciada, ¿y por qué si eran tan gentiles los tenían marginados? Y yo, pero así me carcagué, y yo, ay, tan divina usted, le digo yo. No podía ni hablar nunca había pensado en eso, fíjense, nunca había pensado de que alguien... Los gentiles. Sí, ajá. Entonces digo, de eso me salió a explicarles, vean por qué estamos viendo los contextos. Una simple palabra puede confundir todo el texto, ¿verdad? Porque decir, bueno, y estos sí que eran tan gentiles, tan educados, tan serviciales, y los tenían marginados, ¿qué les pasaba? Ay, Dios. Pero para que vean, ese es el sentido del exégesis, de la hermenéutica, la teología sistemática y dogmática. ¿Por qué? Ir poniendo parámetros para no salirnos. Eso es un tema de la iglesia institucional. Eso también tuvo un proceso. Fíjense que lo que estudiamos de Pablo no quiere decir que eso pasó cronológicamente, inmediatamente. Todos esos procesos se fueron dando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Y entonces se van añadiendo, se van componiendo, se van presentando nuevos, que dijera yo, a un mensaje central le van añadiendo, le van poniendo correcciones de acuerdo que vayan entrando, siendo comprendidos a las comunidades. Eso lo vemos claramente con los sinópticos. Ahí está el esquema de Marcos, es esquemático. Ya Lucas, que va a los griegos ya casi a finales del siglo I, ya él hace añadiduras, cómo fue el nacimiento de Jesús. Ya Mateo, que va Dios, él ya hace otros cambios ya para una sociedad patriarcal. Entonces, eso, para que entre al canon, pero para que entre al canon ya como iglesia institucional de Occidente, porque acuérdense que también tenemos ortodoxos católicos de Oriente, y acuérdense que uno de los problemas históricos de las dos teologías, la teología de Occidente y la teología de Oriente, aunque son católicos, no es la misma interpretación, porque ellos interpretan desde otra perspectiva algunas cosas y por eso hubo separación hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy, en esos aspectos doctrinales, no se pudieron poner de acuerdo.
Entonces todo eso hay que comprenderlo, no como algo de memoria, sino como algo cuando expresamos la fe, como estamos hablando ahorita, también entender que desde el primer momento hubo distintas iglesias o comunidades. Por ejemplo, yo estoy dando el curso del Corpus Joánico, y entonces todas las comunidades de Juan se van casi para Fenicia y y entonces vemos también las otras comunidades, las de Pablo, que se van para la parte de Grecia. Des en cuenta que esas son culturas diferentes, maneras de pensar diferentes, y entonces la interpretación de Jesús era diferente, la interpretación del mensaje era diferente. Entonces, todo eso lleva a que haya conciliar estas formas de interpretación y presentar el dogma de una manera sistemática, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes en el número 7 que dice, entonces la teología especulativa es la que reflexiona, la que analiza, la que profundiza, la que comprende, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde el magisterio de la iglesia, que es entonces el que va poniendo como los parámetros en esas verdades. Por eso en el catecismo de la iglesia de la primera, cuando hicimos la primera comunión, decía, ¿qué es el dogma? Decía. Y entonces la respuesta era, a ver si se acuerdan de la respuesta. ¿No se acuerdan? Decía, eran verdades que debemos conocer aunque no podamos comprender, decía. Así decía la respuesta, ¿no se acuerdan? ¿Andan por ahí o ya se fueron? ¿Aló? No, aquí estamos. Pero bueno, aquí estoy yo. Pero yo creo que ya se durmieron porque no me contestan. No se acuerdan de esa pregunta. Es eso, no con las palabras exactas, pero eso es lo que quiere decir. Sí, eso era lo que decía, o sea, que era el dogma. Son verdades que debemos conocer, aunque no podamos comprender, decía. Aunque no las comprendas, sí. Así decía la respuesta del catecismo de la... Entonces ya uno ya ni se metía a pensar más, porque si no la ibas a comprender, ya te lo estaban diciendo. Pero eso ha cambiado. Ya Juan Pablo II, Benedicto XVI, es el razonamiento. Sí son verdades que no las vamos a comprender en su plenitud, porque no podemos, tenemos una mente limitada, tenemos que comprender nuestra limitación ante lo infinito que es Dios, pero sí podemos adentrarnos al misterio. Eso es lo que está haciendo ahorita Solama, el Padre, con el hecho de caminar con el credo, ¿verdad? Y es una historia de la salvación, como contando así, historias. Él no está entrando a este tema, ni de exégesis, ni de hermenéutica, ni de teología sistemática, no está entrando en eso. Está llevando la reflexión, no la está llevando teológicamente, pero fíjense que tiene una importancia, la importancia del contexto histórico y el contexto geográfico. Eso es muy importante en esta peregrinación, porque ubica los acontecimientos en una época, pero no lo está haciendo teológicamente. Lo está llevando como una historia paralela, la historia de la salvación como una historia paralela en relación a la historia humana que es desarrollada por seres humanos. Entonces, lo que está diciendo él es que hay una historia humana desarrollada por seres humanos, pero al mismo tiempo hay una historia de la salvación que va caminando paralelamente y que va caminando con el actuar de Dios paralelamente en la historia de los seres humanos. Ahora, estos seres humanos no todos se dan cuenta. Y entonces aquí empezamos con Abraham, ¿verdad? Y él va desarrollando, pero lo va desarrollando no teológicamente, no hermenéuticamente, no con exégesis, no con una teología sistemática. Eso hay que fijarse, porque él lo está contando como una historia paralela a la historia humana. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? Sí. Pero eso es lo mismo que dice el manual,
que estas ciencias se interrelacionan, y eso es lo que está haciendo el padre. Claro, pero Interrelacionando una cosa con otra para tal vez una mejor comprensión, y como uno ve todas las imágenes y todo eso, también ayuda. no, de que hay, o sea, si yo no estoy diciendo que no ayuda, lo único que estoy diciendo es que él no está haciendo teología ahí. Ah, bueno, pero sí está interrelacionando una cosa con la otra. Sí, porque está poniendo las bases en la historia humana, en lugares geográficos. O sea, no es, está diciendo, esto no es un mito, pues, no es una leyenda. Estas personas existieron y aquí están los lugares. Pero eso también te da una como mayor cercanía, mayor credibilidad a todos esos misterios, ¿o no? Claro que sí, porque esa es la catequesis. Claro. La catequesis es eso, pero para que ustedes diferencien, es que se recuerdan que nosotros habíamos dicho que para la formación cristiana primero estaba el anuncio. Bueno, se supone que en la primera peregrinación él hizo eso, el anuncio, el querigma, de cómo se presentó Jesús en los lugares desde los contextos geográficos. Y ahorita él está haciendo la catequesis. No sé si ustedes comprenden eso, pero ahorita él está catequizando con la historia de la salvación, cómo Dios ha ido actuando en la historia en distintas épocas, en distintos tiempos, y cómo Dios ha ido hablando siempre. Esa ya es una catequesis. Esa es la diferencia de la catequesis y la teología. Por supuesto que todas se complementan. No sé si me captan lo que le estoy diciendo. Es muy rico, pero hay que comprenderlo. ¿Desde dónde, desde qué perspectiva se está hablando? Ok, ¿está bien? Sí. Yo creo que él no puede, pues no puede elevarse también un montón porque no sabe qué tipo de destinatarios los que tiene atrás de la pantalla, ¿no? No, pero él Entonces, está haciendo una catequesis tiene que ser básica. No, yo no creo eso, Analú. Yo lo que creo es que de la mano de la historia nos va introduciendo en la fe, que es la teología, la catequesis. No, yo no creo que está... Mira hasta dónde nos llevó, hasta la puerta de Abraham. Entonces, a Sí, través de la yo historia, eso sí lo entiendo, pues él se está basando en todo lo que es histórico y geográfico, sagrado. Geográfico y sagrado. Entonces ahí hay dos contextos, contexto histórico y contexto geográfico. Entonces ahí hay una síntesis. Nuestra religión, por decir así, nuestra religión, nuestra teología, si ustedes ya quieren, es histórica, porque tiene sus raíces en la historia humana y en lugares geográficos concretos y en personas que verdaderamente existieron. Esa fue la enseñanza de ayer. Esa fue la enseñanza de ayer. O sea, donde él ponía las bases, él lo repitió muchas veces. Es poner las bases. Que contextualiza, ¿verdad? Los conceptos en esos lugares. Y entonces lo que yo tengo que saber, porque esas historias ya las sabemos, entonces lo que yo tengo que ir entendiendo de esas historias con lo que él está presentando, con ese esfuerzo, es que nuestra teología, nuestra interpretación de toda la historia universal está basada en la fe. ¿Cuál es la fe? De hechos históricos concretos que Dios ha tomado, que ha llevado y que ha caminado con nosotros a través de toda la historia humana. Entonces no puede ser cierto una cosa cuando nosotros decimos se perdieron valores, nada se ha perdido. Todo ha ido cambiando a través de las generaciones y de las épocas. Pero Dios siempre permanece fiel. Nosotros seguimos siendo los de siempre, rebeldes, pecadores, ingratos, pero eso ha sido desde siempre, eso no es nuevo. Entonces vemos el tema de la negociación de Abraham, ¿verdad? Y si hay 50, que yo lo he tenido muy presente con esta pandemia, cuando oramos, que se acabe, y si hubiera uno. Parece que no habemos, aunque sintamos que estamos entre los justos. Entonces ese tema
es muy enriquecedor catequéticamente, sobre todo cuando se está haciendo con bases históricas, geográficas. Yo voy entendiendo, pues, de que la teología que yo desarrollo, esta ciencia, no es abstracta, no es una cosa así de ideas astrales, sino que está muy enraizado en la historia. Esa es una gran cosa, eso es entender muchísimo, ¿o no? Pues yo lo viví ayer, me di cuenta que la manera que llevó la plática de ayer se habla muy claramente que hay una necesidad del hombre de ser religioso, y por eso hay esa unidad en el padre Abraham de las 3 religiones monoteístas. Claro, o sea que lo que decía ahí no es que hay una necesidad, sino que pertenece al hombre la condición religiosa. Pertenece, no hay una necesidad, está innata en él, está innata en él. Él siempre ha tendido a preguntarse de lo que ve, de lo que se asombra, de lo que le maravilla. ¿Cómo puede suceder eso? Eso ya lo había explicado él en la primera peregrinación con las grandes migraciones de aves, cómo Jesús se maravillaba y decía, ¿cómo mi Padre les da alimento? Cuando uno mira que realmente tapan el cielo de esas migraciones, no son 2 pajaritos que van volando, sino que son pues cantidades de distintas especies. Jesús se maravillaba al ver eso y eso lo llevaba al Padre, es decir, mi Padre es fenomenal. Lo mismo en un lugar árido y ver aquella belleza de las flores con unas apenas lloviznas, él se maravillaba, o sea, la maravilla, maravillarse, la mirada que se maravilla por lo que está viendo y eso lo lleva, lo trasciende al Creador. Bueno, pasamos porque si no, no avanzamos. No, este libro es para 3 años. Bueno, pero tenemos que caminar un poquito. Entonces, vean, existe esa necesidad de un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. Esa es una necesidad, pero esa es una necesidad como la que les decía, cuando las personas se dan cuenta de que hay un cierto vacío o que están buscando otra cosa, como decía San Agustín, realmente te estamos buscando afuera en muchas cosas, en muchas formas, y la realidad es que tú estás dentro. Ese conocimiento, esa mirada de bucear para dentro de nosotros, que es lo que presentaría la Cuaresma, esa necesidad de bucear dentro de nosotros, de ver lo que dice Jesús. Es del corazón humano donde sale el mal, no es de lo que entra, es del corazón. Y aquí podría hacerle yo una reflexión que si la misa es válida o no es válida, es lo que provoca en el corazón. ¿Qué provocó ayer la ceniza en el corazón de esta gente? Bueno, solo Dios sabe. Es lo que provoca del corazón y que sale luego a expresarse. Entonces, esa necesidad de conocer profundamente reviste gran importancia en la teología bíblica como una buena base. Oigan, es base, o sea, fundamento para poner los lineamientos doctrinales correctos. Porque ese es el punto. Vean que, por ejemplo, Jesús hacía cantidad de milagros o signos liberando a personas humanas, liberándolas de todas sus esclavitudes. ¿Y qué vieron los otros? Este es Satanás, que está haciendo las obras por no... O sea, ahí ven ustedes una interpretación, pues, equivocada. Entonces Jesús mismo corrige y dice, bueno, si Satanás está haciendo cosas muy buenas, pues ya se fregó, porque quiere decir que ya no tiene pues fuerza o poder, porque un reino dividido sucumbe. Entonces si él ya está a favor de nosotros, ya que ¿con quién vamos a pelear? Fíjense, nosotros tenemos que ir comprendiendo ese mensaje que es tan coherente, ¿verdad? Si yo estoy haciendo una cosa bien y todo eso está malo porque esta que hace y no es la adecuada, pero está haciendo lo correcto en este momento, pero yo lo desecho porque no, la imagen que tengo, la apreciación superficial, la etiqueta que ya le puse no corresponde, no va a la iglesia nunca, entonces no puede hacer, bueno,
pues ya vemos entonces qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, aquí es Pero eso es relativo, ¿verdad? claro. Es relativo. Uno no puede estar dentro de las otras personas para saber qué es lo que sienten y qué es lo que piensan. Pero es relativo para nosotros, pero para Dios es absoluto. Porque para él sí. Porque él dice, conoce. ¿Verdad? Él conoce el corazón. Por eso es que nosotros no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque no debemos. No debemos. Es que tampoco podemos, porque no tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo. No conocemos los procesos de nadie. Apenas podemos conocer los nuestros si es que profundizamos. Si bien nos va. Entonces no solo no debemos, sino que no podemos. Si tenemos un poquito de sentido común, no podemos juzgar el acto de nadie. Fíjense que ni siquiera el nuestro, porque a veces nos han enseñado de una manera y actuamos de esa manera y inconscientemente. En fin, esto tiene mucha riqueza, pero hay que ver dónde se ponen los fundamentos, ¿verdad? Para hacer una doctrina correcta. ¿Dónde se pone? Pues en la necesidad de conocimiento. Eso es de entrar en el texto. Por eso dice, escudriñen las escrituras, porque el texto hay que entrar en él, hay que conocer. Y claro, conocerlo pues lleva muchos pasos, ¿verdad? Ahora, esto creo que ya lo habíamos visto la vez pasada, la definición. Es una disciplina, muy bien, teológica, sí, porque entra en este ámbito de la relación Dios con el ser humano y estudia la unidad. ¿Qué quiere decir? Hay un hilo conductor desde Génesis 12, porque la historia de la salvación no empieza en Génesis 1. La reflexión teológica de la historia de la salvación empieza en Génesis 12. Hasta hoy, no hasta Apocalipsis, hasta hoy, en cada una de las personas que está implicada en este mundo bíblico. Y en esto tiene que haber una unidad absoluta. No en la forma de pensar ni en la forma de decir, sino unidad en lo que es creer. O sea, Dios es Señor de la vida, de la historia. Punto. Lo demás es comentario. Si Él es Señor, ya estuvo. Ya no hay más que decir. Ya no hay otro Señor. Ni ninguna profesión, ni ningún dinero, ni ningún estatus. No hay nada. Yo le pertenezco, soy su criatura por méritos de Jesús, soy su hijo, no por méritos míos. Si yo tengo claro ese fundamento, ahí me voy. Entonces esa es la unidad que sí empezó en Génesis 1, o sea, y que está contada desde muchas formas, pero está empezada desde Génesis 1 hasta hoy. Hasta el día de hoy, no hasta el Apocalipsis, porque la Sagrada Escritura está escrita hasta el Apocalipsis, pero la Sagrada Escritura la debo encarnar yo, entonces continúa conmigo. Entonces esto ya lo puedo explicar de una manera sistemática, o sea, por pasos, o sea, sistema, de una manera conjunta, o sea, global e integral, y puedo utilizar mi razonamiento con una fe iluminada, ¿verdad? O sea, ese razonamiento se ilumina por la fe. ¿Por cuál fe? Pues la de base, la de origen, que Dios es el Señor y creador de todo. Punto. Ahora ustedes me dirán, no, pero es que en el relato van a haber distintas cosas. Por ejemplo, en la liturgia leímos antes de empezar la cuaresma que a Dios le empezó a haber creado al hombre y que lo iba a desaparecer y que mandó el diluvio. ¿Ok? Esa es una forma de hablar, es una forma antropomórfica, y si a Dios le hubiera pesado verdaderamente, no hubiera escogido a Noé para salvarlo. Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo esa forma de ir sacando siempre el amor grandioso de Dios, que a pesar de nuestras necedades, rebeldías, que eso es lo que va notando Israel y lo que hace notar el amor de Dios. Un ser fiel, amoroso, cercano, que llega hasta el absurdo de encarnarse en un hombre, que es Jesús de Nazaret, para estar cerca de nosotros y le conozcamos y le comprendamos.
pero nuestra insensatez es tan grande que lo matamos y lo seguimos matando hoy. Así es de fácil. Entonces, esa es la línea. Esa es la línea que da unidad a todos los textos. No sé si van conmigo. Ya se va a acabar esto, pero me imagino que se van a volver a conectar. Sí, gracias. Sí. Ok, sí vamos, ¿verdad? Entonces, Sí, dice que vamos, al final en de el mismo este barco. módulo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues la mano de Dios que va guiando al hombre a través de los tiempos. Es lo que les acabo de decir. Dios ahí está siempre. Culturas, tradiciones, eso es lo que es el ser humano. Está en una cultura, tiene tradiciones diferentes. Cada quien tiene tradiciones diferentes. ¿Qué son tradiciones? Formas de contar la misma experiencia. Lo cuenta con palabras distintas, pero el hecho no puede ser diferente. Es el hecho de que Dios nos ama y nos ama desde el principio hasta eso no lo quita ni la pandemia, pues. Porque quien cuestione que es falta de amor lo de la pandemia no ha entendido que en la historia han habido 1000 pandemias y no han entendido que el ser humano al empezar le costó mucho sobrevivir. ¿Y qué dicen ustedes? Y ahí no estaba Dios en el hombre de, ¿quién? El Neandertal y todos estos. Pues ahí estaba Dios también, pero era un proceso humano. Ahora ya entra, ay, bueno, pues entonces, ¿quién era Adán y Eva? ¿Era un qué? Pues es que no, eso no está contando esa historia. Es decir, lo que está diciendo es, Dios está desde los dinosaurios, pues. Entonces ahí está siempre. Él sabe todo, porque Él es el Señor de la historia, Él es el creador de todo. Y si Él quiso esos animalotes tan grandotes, pues ahí están. Que no entran en la escritura, bueno, pues que porque nadie los conoció hasta ahora que ya los podemos ver en el mundo jurásico, ¿verdad? Pero antes no teníamos solo, lo estudiábamos, ¿verdad? Pero por el petróleo. En fin, por evidencias, ¿verdad? Pero entonces hay un principio que no cambia. Dios es el Señor, el dueño del universo entero, del cosmos. Lo crea yo o no lo crea, me guste o no me guste, Él es. Yo soy el que soy, Él es. Ahora, yo quiero entrar en esa relación íntima, bueno, ahí vamos, pasito a pasito, tum, tum, como dice la canción, ¿verdad? Pasito a pasito, vamos, no lo logramos del todo, necesitamos su gracia, necesitamos su fuerza, necesitamos su espíritu, y eso es lo que tenemos que pedir siempre, no hay otra cosa que tengamos que pedir. Entonces, a través del tiempo, la cultura, las tradiciones, las experiencias personales, todo eso, Cristo en la historia, ahora nosotros, el Señor siempre está. Los